piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. E primavera sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. Hello. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Llegó el veranito. Llegó el veranito. Y yo con estos pelos. Falta el cubata aquí, Dime. Le falta el cubata y que baje un poquito el audio porque estoy quedando sordo. Eso te va a decir. A ver, vamos a bajar el audio para la gente que está mayor. La gente que está por Menos debajo. mal que esto no sale por Spotify, si no alguno ha muerto ahora en la autovía. Escucha bien. Oye, que estamos en breve, estamos ya con 120 sesiones ya y con no sé cuántas personas y que nos hemos liado al principio con, oye, vamos a hacer una sesión pequeña, vamos a estar, y vamos ya por el tercer evento de Warandinga Tech y Tercero online. ¿Qué me iba a decir? El tercero online, que iba a decir que casi estamos a mitad de evento y estamos pensando en el siguiente y en hacer algo físico. Bueno, sin más lejos, yo por aquí tengo gente que ya se va a unir al Tenerife Winter Session cuando lo hagamos. Que ahora han llegado tarde, pero sí, ya están deseando el siguiente. Muy bien. Y tenemos más que el crecimiento. Muchos Summer Winter nos quedan el Spring, ¿no? Claro, el Summer había que ser el Summer. Hay margen todavía hay margen. Dos estaciones más. Puedo hacer otoño y primavera. Chicos, 120 y pico sesiones, más de 50 MVPs, muchísimas gracias. Más de 100 personas que han participado en el evento. 7 personas, 8 o 9 personas que estamos en el Warandinga, que hay veces que nos faltan manos, mejor dicho, ojalá nos sobrasen para poder montar todo esto. Y que, por supuesto, quiero dar las gracias a todos porque está saliendo un evento genial y sobre todo, pues, a los que desinteresadamente, porque este año no hemos podido contar con ningún patrocinador, que no significa que algún patrocinador haya querido patrocinar, simplemente le estamos dando una vuelta a cómo poder hacerlo de manera que sea mucho mejor y que podamos tener... Ya iremos adelantando para el futuro, exacto, que sea de alguna manera... Bueno para las dos partes. Claro, para las dos partes me refiero también que estamos intentando trabajar en que pueda haber un evento físico donde las personas que vengan, en parte, podamos subvencionar algo de sus gastos, porque reconocemos que Canarias para los canarios y la península para los canarios está cerca por el tema de subvenciones, pero cuando venís desde la península es un poco lo complicado y lo difícil. Jorge pondrá su salón, sofá, cama, algunas... Sí, ponemos una cama más grande. Un guachinche, ¿no? Para la comida. Y bueno, hay Chicos, una cosa que me alto. gusta con respecto de los números que dijiste, es que los números como que van creciendo, ¿no? Desde el primer evento online han ido creciendo. Creo que los speakers que estaban en el primero han estado en el segundo y han estado en el tercero, en este. Sí. Y luego como que han ido sumándose, ¿no? Nuevos speakers, pero se ha mantenido siempre los iniciales, ¿no? Entonces creo que es bueno. Y bueno, esperemos que en el cuarto pues todavía sea mucho mejor. Hay speakers que incluso fuera de plazo nos han enviado su sesión porque no se la querían perder. Speakers que por motivos personales, desde aquí les mandamos un abrazo tanto a Elena como a Raúl Antón, no han podido estar con nosotros, pero que en el fondo lo están. Elena porque pertenece a la organización, es una más dentro de Warandinga, y Raúl también le mandamos un abrazo y lo tenemos en cuenta para poder grabar y subir la sesión en cuanto se pueda. Pero lo importante, lo que estamos aquí, más de 7, 8 personas debutan por primera vez con Warandinga y por primera vez en una sesión. Hace no mucho que estuve por Madrid en algún evento, me preguntaron que les gustaría entrar en una sesión, pero que la veían un poco, como veían un volumen tan grande de sesiones, pensaba que iba a haber algún tipo de corte. Y simplemente hemos intentado tutorizarlos en la medida de lo posible cuando tenían alguna duda, pero que hay 7, 8 personas que debutan en esta sesión de Summer Sessions
y que por supuesto es un placer porque, entre otras cosas, lo que queremos es que no solo las personas que están siempre, que siempre van a estar, puedan o no puedan, pero intentar que poco a poco cada vez haya más gente. Sergio, tú desde la península, Sergio y David Oliva, que nos ven desde fuera, lleváis con nosotros, David desde el origen, Sergio lleva un añito y pico con nosotros. Cuando te lo propuse, yo sé que nos conocemos hace muchos años, ¿vale? Pero ¿no pensaste un poco, esta gente está un poco loca, montar un evento en Tenerife con todo lo que supone? Bueno, a ver, lo normal es hacerlo en Madrid por facilidad de empresas, subvenciones y demás, pero a mí me parece genial que salgamos de esos estigmas, ¿no? Que demos voz a más gente, tú lo has dicho, yo creo que este evento tiene una cosa chula que es que no se filtra a nadie, salvo que nos manden algo muy raro o algo que sea ilegal. Que lo mandan. Porque me manden una charla de 4 minutos, por ejemplo. Y rompe muchas barreras, porque hay mucha gente que no tiene acceso a Call for Paper o que le cuesta mucho salir en line-up de eventos grandes, que aquí tiene voz, ¿vale? Y eso es porque vosotros un día os liasteis ahí en la isla y ahí quiero dar voz a mucha gente, ¿vale? Eso es. Ahora, pues de aquí. Ahora no quiero unir tus palabras porque va a parecer mal, porque dijiste, estamos rompiendo barreras, pero no queremos que piensen que rompemos una barrera con nuestro invitado para la Keynote, que es un grande entre los grandes. Lleva más años aquí que... Yo creo que ha hecho más charlas solo. Yo no tengo claro si puede que haya hecho más charlas él solo que nosotros 4 sumados. No seguro. Sé, tiene que estar. Yo solo tengo un riesgo con el invitado que yo creo que hoy no nos vamos de aquí. Yo el día que invité a un podcast tuve que hacer dos sesiones en una. Iba a ser una y digamos 2. Yo vi una charla muy interesantes. Yo vi una charla, y que coste que no es argentino, y un abrazo para todos los argentinos, porque me han dicho que cuando unes un argentino con un canario, puede salir ahí de todo. Un abrazo también para Bruno, que participó en la anterior y que nos estará viendo desde el caluroso Canadá. Bueno, ahora debe ser un poco de calor. De calor a calor nos vamos. Un segundo y presentamos. ¿Os parece bien un segundito y presentamos a nuestro invitado? Venga. Nuestro invitado que nos viene nada más y nada menos que desde Murcia. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes. Oye, no sé si ponerme rojo o ponerme aquí a hablar para que demostrar que lo que dice Sergio lleva razón y que no nos vayamos en toda la tarde. Es mentira que tengo que hacer 2 sesiones de una. Pues fue hora y media de... Yo casi, me hice pis encima. Lo puedo decir porque la pandemia no me vio nadie. Pero fue por muchas cosas muy chulas. chulas. Es decir, es que yo me di cuenta que el que me conoce sabe que la forma de ser esta creativa algunas veces también tiene un poco de caos, ¿no? Y es que cuando fui al sitio donde tenía que dar la charla, que yo daba la charla, no sé, al mediodía o así, llegué allá a las 9 y me di cuenta que el título que había mandado no tenía nada que ver con la presentación que yo había hecho. Esa me suena, ¿verdad? Que yo estuve por ahí. Se me fue por completo la pinta. Voy a dejar que lo cuente él. Tuvo la santa... Pero la gente lo flipaba. Dice, se llega y dice, señores, yo iba a dar esta charla, pero me he dado cuenta que me he equivocado, que no la he preparado. Y la empecé a preparar y empecé a preparar la que no era. Y al final dio las 2 charlas, hizo un híbrido. Y desde ese momento dije... este hombre que, bueno, creo que le dije al final, oye, ¿te apetece? Y el tema fue ¿cuándo? O sea, no me dijo ni sí ni no, sino ¿cuándo? Y aquí está, o sea un gran... Miguel es un... Yo tengo una duda con Miguel muy chula porque en la pandemia hicimos un programa porque nos aburríamos y me costaba mucho conseguir información de los ponentes y siempre tenía un gancho. En este caso llamé a Rubén Pertusa, que algo conoce a Miguel, y normalmente me mandaban 2 o 3 chorraditas, 2 3, y Rubén me mandó pues, como 7 fascículos de cosas de Miguel. Digo, esto lo está inventando, no puede ser que esto sea verdad. Y Miguel contó alguna, que hoy le pondré alguna si quiere recordar alguna anécdota, y me mandó como 80 anécdotas distintas de Miguel Egea, lo cual habla muy bien de que tiene mucha vida este señor, no sé qué ha hecho en el pasado. Pero... Bueno, las canas ayudan, no creas, a haber metido la pata muchas veces de forma muy imaginativa. Pero sí, es verdad que, no sé, los que
Yo creo que todos tenemos algún motivo por el que nos sentimos en deuda con la comunidad de alguna manera. Y creo que eso es lo que, bueno, eso es la forma de ser, obviamente, ¿no? Es lo que te impulsa un poco a intentar, pues, contar algo, devolverle en forma de charla o de chascarrillo o de lo que sea a la comunidad lo que te ha dado, ¿no? Y a mí me ha dado mucho, la verdad, no solo en satisfacción, sino en conocimiento. Y además esto viene de, como creo que las grandes cosas en este mundo, viene de una catástrofe, de un ridículo absoluto. O sea, yo no tenía... yo terminé la carrera diciendo que esto de Oracle, si no lo volví a ver en mi vida, mucho mejor. O sea, no tenía ninguna intención de aprender todo eso, las sellers, las join, qué pereza, Dios mío. Yo quería hacer algo con mi vida que tuviese proyección y que fuese útil. Así que me entretuve en descifrar el código máquina de las impresoras matriciales y imprimía dibujos en impresoras matriciales. Tuve una visión de futuro en lugar de aprender ese código. Y bueno... De todos que habrá que explicarle a alguno de los que vienen a la charla qué es una impresora matricial, posiblemente. Probablemente habrá que explicarlo. Explícalo ahí, a ver. Fíjate que no había caído yo en la tontería, pero yo tenía la famosa Fujitsu de L900, que eso, quiero decir, cualquiera que esté, que busca por ahí por internet Fujitsu del 900 y va a ver un armatoste en tamaño A3, que eran unas cosas que imprimían con agujas y... O sea, pinchando con una aguja en una pared en un papel, ¿vale? Y dejaban ahí tinta y tal, y hacían un ruido espantoso. Y bueno, el caso es que aquello me parecía divertidísimo. Yo creo que hubo un momento en que hacemos las cosas, tenía, yo qué sé, 20 años, y hacía las cosas porque eran divertidas, no porque tuviesen ninguna utilidad, que obviamente aquello no tenía. En el mismo sitio, por la misma época, aprendí a decodificar archivos GIF y curiosamente, que eso que yo creía que también era una absoluta estupidez, o sea, me aprendí el formato GIF, cómo se comprimía, cómo se metían cómo se contaban los píxeles, y si eran iguales, y si una matriz, y si un diccionario, todo ese jaleo que tiene su WhatsApp. Y resulta que luego Power BI comprime los datos exactamente igual, con lo cual yo de vez en cuando suelto un chascarrillo de que esto tiene más años que el hilo negro, como yo. Así que bueno, lo que os decía al final, que estos eventos de comunidad, y cuando Jorge me dijo, oye, ¿quieres dar una charla? Igual que cuando hablé contigo, Sergio, y te di plantón, lo siento. No, tranquilo, eso volveremos a retomarlo. La cabeza. Soy rencoroso. Te va a pagar lo mismo, así que... Efectivamente. Bueno, el caso es que, mira, yo, porque sepáis la anécdota de por qué yo aprendí SQL, yo me planteé en un cliente, era la versión 6.5 de SQL Server. Eso, obviamente, hace muchísimos años que no existe. Y habíamos hecho un desarrollo en la empresa donde yo curraba. Era un desarrollo largo, complicado. Llevábamos meses currando todos los días con mucha presión y tal. Y ya cuando llegó el momento de instalarlo, pues dijeron, Miguel, ponte el traje y la corbata, te vas a la casa del cliente y lo instalas. Y cuando llegué, instalé todo el software, que era Visual Basic 5, lo dejé todo puesto. Y venga, ahora toca la base de datos. Abrí el Query, ¿cómo se llamaba aquello? Query, no sé qué Query. Era una de las herramientas que tenía. No era Management Studio, sino que eran dos cosas. Uno lanzaba los queries y otro era... Hostia, se me olvidó el nombre, fíjate. Bueno, el caso es que abrí esa herramienta, pegué el script, estuve mirando la pantalla y no sabía cómo se ejecutaba. Llamé por teléfono a un compañero de trabajo y le dije, mira, tío, yo lo he intentado, te lo juro. Y me dijo, maximiza. Maximicé la ventana, apareció el botón de ejecutar. Di a play y dije, nunca más. O sea, y ahí nació el responsive, ¿eh? Un ridículo así, o sea, una vergüenza de ingeniero que no sabe dónde leches está el botón. Esto no me pasa. Eso es normal, Miguel, pero ¿cómo pasa de un Miguel miedoso de no encuentro el botón de ejecutar a un Miguel que tocaba la guitarra para los clientes? Pues bueno, a ver, yo de pequeño sí era un niño tímido, luego ya se me quitó la timidez y ahora la vergüenza la tengo la justa. Hablo en inglés, tengo un inglés de garrafa, suficiente para hacer el ridículo.
la verdad es que no tengo, es una cosa que no tengo, ¿no? Pero pasa porque me metí en los foros de Outlook Express, que era una cosa que había para aprender SQL con toda esta historia, y conocí a Fernando Guerrero y a más gente, Eladio Rincón, pues un montón de gente, ¿no? Y allí yo al principio escuchaba y luego empecé a contestar, ¿no? Y contestaba mucho porque me parecía que yo como la octava maravilla, las cosas que se podían aprender de los problemas de otros, ¿no? Un poco esa cosa que hay. Y luego intentar devolver un poquito cuando alguien preguntaba algo que ya se había hecho y que yo había probado o que sabía. Pues, y claro, empecé a contestar muchísimo y la verdad es que fue una época muy, muy bonita. Echaba más horas que un reloj mirando el Outlook Express, una cosa... tenía algún post guardado de estos de enmarcar porque tenía mucho conocimiento técnico, en fin, porque era muy bueno. Y al final del tiempo, pues eso, quedé con Fernando Guerrero, nos tomamos un café porque él entonces trabajaba en Inglaterra y venía a veranear aquí. Y una de las veces, ya era año 2001 o algo así, que la mitad de los que nos vean seguramente no habían nacido, me llegó un mensaje de Fernando diciendo, oye, probablemente te contacten de Microsoft porque te hemos propuesto para que te den un premio que se llama MVP. Yo no tenía ni puta idea de lo que era el premio MVP. Y entonces miré lo que era y en España, que yo conociera, había otro que era el Guille. El Guille. Guillermo Somme, el Guille. Y, coño, cuando vi que el otro MVP era el Guille, dije, joder, pues esto a lo mejor tiene... Y ya me informé un poco de lo que era el programa, me quedé flipado. Éramos muy, muy poquitos, efectivamente me nominaron. En la oficina donde yo estaba, di salto, pues lo que hace uno cuando recibe el correo, ¿no? Es como la carta de Hogwarts. Cuando tú recibes ese correo, pues te pone ¿qué hicisteis vosotros? Yo me puse a saltar allí diciendo que era muy MVP, me miraron todos... Si quieres saber lo que hizo Jorge, ponte mi podcast. Hay un vídeo. ¿sí? Hay un vídeo que te deja por la altura del betún, este señor. La hostia. Pues eso, pues me puse muy contento. Nadie sabía de por qué estaba yo contento. Y nada, me invitaron a una cena y no sé qué. Y fui MVP con... Pues en aquel momento éramos 5 en España. ¿De todas las categorías o Sodata? Las categorías eran súper variopintas. Estaba porque habían MVPs españoles, pero que no eran por España. Por ejemplo, el Guille era MVP, pero no era MVP por España, era MVP por producto, por Visual Basic. Y entonces él no estaba, digamos, bajo el paraguas de Alberto Mescua, que era el responsable del programa MVP en aquel momento. De los que sí estaban bajo su programa estaba Julián Peris, que es un valenciano, bueno, creo que lo conocéis todos. Estaba su mujer, Esvelana, que era MVP de Outlook. Estaba un tipo que creo que trabajaba en Caja Madrid, que se llamaba Tella, José Manuel Tella o algo así. Sí, no y estaba Mengual de Mallorca y... O sea, Peris, Mengual y yo, creo. A lo mejor me dejo uno, joder, porque acabo de contar. O sea, que diríamos que eres el más antiguo de los que quedan, ¿no? O algo así. No, pues yo ya no soy MVP hace unos años. Vale. Okay. La primera piedra, se podría decir. Pero sí, fíjate, o sea, yo, si hubiera estado todos los años, tendría más nominaciones MVP que Salva Ramos, que creo que debe ser el que más tiene. Salva Ramos. ¿Y cuántos años aguantaste en el programa, Miguel? Pues aguanté unos 10 años en la primera, 10 o 11 años en la primera, digamos, en la primera época. Luego tuve algún lío personal, en fin, ya sabéis, lo que pasa alrededor de las 40, muchos de nosotros, que cambias tu rumbo de vida y en fin, esas cosas. Y bueno, pues las prioridades no eran estar en la comunidad, sino que las prioridades eran pues, arreglar tus cosas, que creo que también es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay que ser de la comunidad, pero también hay que ser un poco egoísta y decir, bueno, pues este no es mi momento, no es mi momento de compartir y ya está, pues ahora toca recibir, ¿no? Sí. Y aunque eso a mí por supuesto significa me causa impresión de ver gente como, o sea, gente, por ejemplo, creo que lo comentó aquí en la Keynote anterior del año pasado, bueno, de este año, porque fue la versión de invierno,
Juraría que Bruno Capuano comentó, porque le preguntamos que dónde le entró el gusanillo a él del tema de hacerse MVP o de la comunidad. Y creo que nos contó que un día lo invitaron a un evento en Microsoft y había un loco que se llamaba Miguel Egea dando una charla. Y a partir de ahí empezó a entrar el gusanillo cuando era muy poquito, y mira a dónde ha llegado. ¿Sabes qué pasa? Que yo en estas cosas, Jorge, me siento muy orgulloso porque siempre he tenido la suerte de estar con gente mucho más inteligente que yo. Y eso me hace parecer un poco mejor, ¿vale? Bruno, efectivamente, estuvo allí en aquella charla, también estuvo, estaba entonces David Carmona, que mirad dónde está ahora. Hubieron momentos en el programa MVP épicos, o sea, de discusiones desarrolladores contra gestores de base de datos en la sede de Microsoft con un café sobre si esto había que hacerlo así o había que hacerlo allá. Quiero decir, muy enriquecedoras desde el punto de vista técnico y con mucho respeto, con mucho conocimiento, y tuve la suerte de vivir aquello, ¿no? De conocer a David, a David Salgado, a Pablo Peláez, que luego mostró. Hay cosas que a mí me llaman poderosamente la atención, y a ver, si no fuese así, obviamente no te lo diría o lo diría de otra manera, pero publicamos que ibas a dar la keynote y fue brutal la gente que te apoyaba como que era una muy buena elección. Y otra pregunta te quiero hacer que posiblemente no me la vas a poder responder. Nosotros en general, damos muchas sesiones, nosotros que todavía estamos en el programa, bueno, digo que todavía estamos en el programa MVP porque para mí sigue siendo MVP toda la vida, por lo menos como persona y como desarrollador. Pero no sé si vas a poder responderme a esto. ¿Le caes mal a alguien? Pues seguramente. Vamos a ver si es difícil de encontrar a alguien, ¿eh? Porque cada vez que pregunto por ti es complicado, ¿eh? Bueno, yo en una entrevista que también hicimos así entre amiguetes, me preguntaban qué era el éxito para mí, ¿no? Y el éxito es ir por tu pueblo y saludar a la gente y tomarte un café con cualquiera. Es decir, porque significa que durante muchos años han mantenido pues una forma de ser. Eso no quiere decir que seas mejor ni peor, solo quiere decir que por tu forma de ser eres capaz de mantener ciertas amistades. Algunas son más profundas, algunas durante una época de la vida te acompañan más o te acompañan más fuerte, y otras menos. En fin, no estoy contando nada que no sepáis. Lo que sí que intento es pues no hacer daño por placer. Es decir, algunas veces tienes que ser cruel y decirle a alguien, mira, lo que estás haciendo es una chapuza. Y por supuesto que le caeré mal a gente, no te quepa la menor duda. Yo cuando he tenido que decir que esto está mal, lo he dicho. Pero cuando servía para algo, es decir, cuando decir esto está mal o esto no se hace así sirve para que eso se haga mejor. Pero si solo sirve para que yo me desahogue, no lo hago. ¿Vale? Esa frase mola, no hacer daño por placer. Me gusta. No, eso es. No soy cruel con nadie, o intento no ser cruel con nadie por sentirme yo bien. Por decir, es que le he dicho lo que le tenía que decir. Eso es mi puñetero problema. O así lo veo yo, ¿no? Si yo tengo algo, es problema mío. Y quien tiene que solucionarlo soy yo. No tengo por qué pagarlo con nadie. Entonces, eso hace que no hagan muchos enemigos. Pero, Jorge, estoy seguro de que le caigo mal a la gente. Yo creo que es muy importante el feedback constructivo, que es básicamente lo que estamos hablando. Es muy importante y es de agradecer, ¿no? Porque realmente, y sobre todo de una persona como tú, con tanta experiencia, tener un feedback, no sé, después de una sesión que tú puedas ver de cualquiera de nosotros, sobre todo los que estamos más empezando, y decirnos, oye, pues muy bien, pero mira, aquí puedes mejorar, aquí puedes hacer esto, o enfócalo de esta manera. Para mí, sería un honor que alguien así viniera y me diera un feedback, no que te dé la palmadita y te dice, venga, muy bien y hasta la próxima, y por dentro no esté pensando otra cosa. Creo que es fundamental para hacer que la comunidad pues siga creciendo y teniendo gente pues con tanto trayectoria como has tenido tú. Te lo agradezco. De todas formas, yo soy súper malo con eso, porque es que mira, es que tú a mí me llevas al McDonald's y me das una hamburguesa y te digo, joder, qué rica ha estado. Quiero decir, es que no tengo espíritu, no tengo ese espíritu crítico, no sé hacerlo, se me da fatal. Yo lo que sí que intento hacer es antes, ¿no? Es decir, si tú antes me dices, oye, ¿cómo plantearía esto?
pues yo te doy Sí. los consejos que me dieron a mí, ¿no? Ok. Mi mentor, pues una de las personas que más me ha influido, Fernando Guerrero, una de las veces me dijo, oye, Miguel, no pasa nada por no saber algo. Nadie sabe todo en este mundo. Nadie. Sí. Lo que no hay excusa es para ser aburrido. Salvo Dios. Para ser aburrido no hay excusa, ¿vale? Miguel, Entonces esa es la forma que yo concibo las charlas. Claro. Puede ser que no te lleves nada técnico porque yo lo que te esté contando Sí, sea una absoluta estupidez, porque tú sabes más que yo, y eso puede pasar. Pero intento que por lo menos de allí no te vayas aburrido. Es eso. Y luego me di cuenta de esto también, uno de los tipos, el tipo al que cuando alguien decía consulta SQL miraban en Redmond, era a un ex compañero mío, a Ichit Bengan, que es no sé si lo conocéis, pero ha sido MVP también, o es MVP de toda la vida, de antes que yo. Y es el que ha escrito los libros de performance más importantes de Transact SQL, el que se sabe el ANSI como la Biblia si te estuvieras leyendo todos los días. Es un tipo que, además, inteligentísimo. Y en una sesión, que de estas que hacen en Estados Unidos, tipo MVP Days, ¿no? Pero no sé, como la Fabric Days, 4.000 personas en un hotel en Las Vegas con 12 sesiones paralelas y 500 personas en cada charla. Pues su charla era en la sala más grande y había gente sentada en los pasillos. Y él estaba hablando pues, de sus cosas de Transact SQL. Y un tipo de segunda fila le hizo una pregunta y se quedó así mirando y le dijo, pues no lo sé. Y entonces le dijo, el otro le dio la respuesta, sí, pasa así, funciona así. Pues no lo sé, pero lo vamos a probar. Probó en directo, te estoy hablando delante de 600 personas, probó en directo y le dice, pues lleva razón, hoy he aprendido algo, gracias. Y siguió con su charla. ¿Vale? Eso es decir, algunas veces... Es lo bonito de la comunidad. Algunas veces, quiero decir, el que está allí, pues a lo mejor tú en el global puedes tener más conocimiento, pero siempre hay gente que eso es lo que nos suelen preguntar la mayoría de las personas que dan la charla por primera vez. Es que pasa dos cosas. Primero, tienen el miedo de que si la gente que me va a ver puede saber más que yo de esto. Bueno, perfecto, pero no está mal. Segundo, te pueden preguntar algo que no sepas responder. Hoy en día con las redes sociales, le das tu red social que estará en el slide o en el QR, me preguntas y lo hablamos. Y segundo, me he dado cuenta también que eso no debería ser así, que el nivel de nerviosismo cuando hay sesiones paralelas físicas va en función de que si esta persona y esta persona que para ti son súper importantes van a tu misma hora y te aseguras de que no te van a ir a ver, parece que estás más relajado. Que te entre una persona que lleva 12, 14, 15 años como MVP, hay gente que realmente se le mueven los pies. Y no debería ser así porque realmente yo no me he encontrado ningún caso de que tú veas que la persona que ha entrado realmente vaya con ninguna intención que no sea la de ayudarte, ¿vale? Y de apoyarte en una sesión. Pero ese miedo es el que quizás aquí intentamos de alguna manera fomentar para que no exista, ¿vale? Sí. Estoy muy de acuerdo contigo, Jorge. Y además, tú seguro que has vivido con algún amigo al que ha animado a dar alguna charla, ¿no? Que, joder, ¿cómo animo yo a alguien a dar una charla y no voy a su sesión, ¿no? Y claro, te pones pues, en primera fila o en segunda y te das cuenta que te has equivocado, que él no debería haberte visto porque está a lo mejor hablando y constantemente pidiéndote permiso o que asientas para decirte, lleva razón. A mí me pasaba con Sergio cuando Sergio iba a verme. No he hecho puto caso en tu vida. O sea, yo llego a tener, Miguel, con Jorge, palabras clave como melocotón. Digo, yo sigo melocotón, tú te callas, porque si no, Jorge dice tira para adelante. Nosotros en el cine, Kinépolis, que no se ve una mierda con los focos, y este hombre diciendo melocotón en medio de todo, la gente diría que están diciendo tumbado. Es que me toca a mí cambiar de slide y seguir hablando. ¿Vale? Claro, si me aturulla hablaremos y empieza a pegarse golpes allí antes de 100 personas. Bueno, lo de que fallen las demos, yo creo que todo el que está en mi charla me ha visto fallar alguna. O sea, yo no sé si he hecho alguna sesión en la que no me haya fallado al menos. Miguel, del programa MVP que estuviste varios años, cuéntanos un poco si puedes, porque los que somos más nuevos, Sergio seguramente ha vivido algunos, pero los que somos más nuevos estamos en el programa, pero cuando normalmente la crisis económica ha llegado un poquito más apretado, pero me cuentan los más viejos del lugar que, por ejemplo, el estadio de Seattle se ha llegado a cerrar para los MVP y tú creo que te gozaste alguna de esas, ¿no?
No, yo era en no ese estuve en Seattle en ese momento, pero sí he estado en España en algún evento. Vale, vale, chulo. vale. Porque me decían que era brutal en cuanto a gente, a lo que se montaba por ahí. Lo era, sí. Además, llevaban algún grupo de estos tributos pero que parecían los mismos. Yo una vez supe que no era porque era tributo a Elvis y creo que está muerto, pero si no, habría pensado que el tipo era, ¿no? Sí, había. La verdad es que se movía con más alegría. Pero fíjate, para mí era más importante los beneficios que teníamos como MVPs que han ido poco a poco desapareciendo, también porque Microsoft en eso ha abierto el programa más a mucha más gente. Claro, yo los veo positivos porque no he estado en los anteriores y todo me parece positivo, pero claro, si a lo mejor lo comparas con los de antes, pues se queda en... Pero sabes que al final eso tampoco tiene importancia porque lo más grande del programa ni siquiera es eso. Lo más grande del programa es juntarse con gente como vosotros, Sí, con otros igual de frikis que tú, que estás en una mesa tomándote no sé qué y está uno. Para mí, el post partido, como se puede decir en sí, porque las charlas, quieras o no, siguen siendo charlas, que no hay ninguna diferencia entre verlas ahí in situ o verlas online, pero el post, yo, por ejemplo, que este año es el segundo año que voy, el primer año iba un poco más justo físicamente y casi terminaba las charlas y me iba al hotel. Este año que he podido estar un poquito más y vivir lo que es el post, también tengo que agradecer tanto a David como a Sergio que tiraron de mí, y a David, a los dos David y a Sergio. Literalmente tiramos de él. Literalmente, vale. Y, hostia, el post es impresionante, o sea, entre otras cosas, o sea, los diálogos y las conversaciones que hay en el postpartido, como se puede decir, y la gente que conoce, hace que, por ejemplo, cosas como esta tengamos hay veces que cerrar, porque si no, al final son demasiadas largas, sí. O sea, yo, mira, recuerdo el último año que yo fui MVP, que fue antes del 2020, antes de pandemia, creo que fue en el 19 de hecho. Recuerdo estar con la más grande de los MVP en cuanto a corazón, que es Ana María Bisbé, y con Pertusa en una charla de estas de post, de estas que hacen el último día, que ya no es, sino que es con el grupo de productos de no sé qué, o con el grupo oyendo a Jeffrey Wan, al tipo que es el responsable de DAX, a hablar de cómo funcionaba el motor por dentro. Y yo creo que ese tipo de uno a uno con el que hace el programa con el que tú trabajas, con el que decide qué se va a hacer, yo creo que eso tiene un valor incalculable, ¿no? Porque algunas veces entiendes sus motivaciones, entiendes cómo funciona y eres capaz de incluso prever qué tiene sentido hacer y qué no tiene sentido hacer porque no lo van a mejorar, ¿no? Sí. Y además que esa es tu sensación, no queda bajo el NDA, ¿no? Lo puedes aplicar en tus charlas, lo puedes aplicar con tus compañeros. Es algo que aporta un valor incalculable. Nosotros hemos tenido la suerte de poder ir, o sea, no ir tan ajustados a lo que son las sesiones y poder vivir el previo y el último día. Y yo coincido contigo que el viernes, aunque estés ya reventado, hay sesiones donde se saca mucho conocimiento y aparte de estar más limitado el número de personas, quizás el feedback one-to-one es incluso es mayor, sí. Incluso no solo escuchar el cómo funciona, que es súper interesante, pero también explicar algunos casos de uso que tú quieras hacer o estés intentando construir en tu empresa o en algún cliente y que ellos a lo mejor no han tenido en cuenta y les dan una idea nueva, ¿no? De, por ejemplo, de ten en cuenta ¿no? Ten en cuenta que al final, aunque tiene mucha gente que intenta estar al día de la industria y todo eso, pero el que está en primera línea de batalla siempre tú. El que tira líneas de código eres tú y el que si mete la pata se lo come con bacon eres tú también, ¿no? Y además escuchas, ¿no? Tienes esa mentalidad que algunas veces en la forma de ser latina nos sienta mal, ¿no? Si a ti te dicen, pues esto que has hecho es una chapuza, porque no funciona para tal y cual, te sienta mal y a lo mejor el otro no te lo está diciendo mala, te lo está diciendo porque cree que eres capaz de solucionarlo, ¿no? Y ellos lo viven un poco más así, o esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia brutal. Yo os envidio de forma sana. Yo he tenido mi momento, es decir, que no me quejo para nada de no estar en el programa. Creo que hay momentos para todo, pero
pero es un honor. Es decir, ya primero porque el reconocimiento en sí es precioso, ¿no? El reconocimiento no es al conocimiento técnico, es a cómo entregas ese conocimiento a la sociedad y cómo lo devuelves. Y el concepto en sí me parece de lo más bonito que hay. Y luego por este enriquecimiento personal y por esta forma de tener ese feedback, de tener esa relación, ese contacto, que algunas veces abruma porque son 200 millones de correos, no sé cuántas newsletters, no sé cuántos grupos de Teams. No tienes tiempo para aprovecharlo. Y yo voy a dar ese mensaje, que igual está centrando mucho el tema MVP, recordar que el MVP no se busca, llega. Se llega, correcto. Lo buscará eternamente y no le llegará. Y hay gente que no lo ha buscado y le llega así y ni lo valora. Yo creo que lo bonito del MVP es que te obliga a estar en la comunidad. La comunidad es donde te permite pues, el ver gente de otros continentes, de otras lenguas, con otra tecnología y poder hablar de algo común. Que igual, si no es por esta bendita tecnología, pues igual ni lo conocemos. Era un señor que estaba ahí en Ciudad de México y ni sabes quién es. ¿Vale? Y voy a relacionar esto, Miguel, con una cosa. Me encontró un señor en Alicante que no sabía quién era, como Miguel, por ejemplo. Por ejemplo. Una cosa importante, que nosotros lo hemos vivido este año y en general, no por MVP, por comunidad. Nosotros llevamos unos años, yo llevo 11 años en el programa ya entre las nominaciones y el premio, y siempre ha sido Microsoft como algo inalcanzable como vendor, ¿no? Igual que lo es Google, Amazon, no quiero comparar, Pero claro, yo llevo un año viendo que se tambalea un poco lo que llevamos formando los últimos 20 años, que es, para bien o para mal, ha llegado la IA, ya todo está difuso, ya no sabéis lo que es Microsoft, lo que es Google, lo que es Amazon, lo que... Empresas que nacen, caen y renacen y vuelven a caer, y mira FreePic, ¿no? Que se ha cambiado de nombre y ha hecho ahora la mitad de empleados. ¿Tú cómo estás viviendo esto? Yo sé que ahora nos contarás algo de la IA también, que es imposible no hablar de esto. Sí, pero, cuando me dijiste que ibas a estar, me he preparado 4 diapositivas de lo que voy viendo de lo que voy viendo Cuando tú me digas te comparto si necesitas, ¿vale? Sí, comparte si quieres, y así, pero no iros, porque creo que es más interesante que lo debatamos todos juntos que yo haga una charla aquí. ¿Vale? El otro día veía un tipo que hablaba de que en la cadena SER o en algún programa de esto había un filósofo diciendo poco menos que la inteligencia artificial iba a conseguir que nuestra inteligencia natural se atrofiara. Y esto me llama mucho la atención porque supongo que vosotros en vuestro día a día, como técnicos, estoy seguro de que estos son mensajes que os llegan, ¿no? Es que los críos solo van a hacer los trabajos con ChatGPT y que leche va a aprender un chico, ¿no? Si lo único que hace es decirle, hazme un trabajo de 37 folios sobre la Segunda Guerra Mundial y ni se lo lee, ¿no? Sino que solo lo coge, se lo entrega al profesor y ya está. O más aún, las tareas estas complejas que hacemos con ordenadores, con programas, pues no sé, todo lo que supone la revolución. Y la verdad es que es un mensaje que tiene mucha fuerza desde el punto de vista ético, moral, si queréis, ¿no? Porque, joder, es cierto que tú puedes no pensar y ya está, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo creo que pasa es que somos igual que eran nuestros padres cuando nos decían que aquella música que oímos en los 90 o en los 80 en mi caso era un ruido de loco y que tal y que no sé qué. Y todos te dicen, es que los críos de ahora no saben. Mira, y a mí, los chavales que vienen a mi empresa nuevos, ahora mismo tengo a 2 en un equipo que a mí me dan mucho miedo, porque yo no tengo ya tantas ganas de estudiar. Y los zagales son muy listos y vienen del sistema educativo actual. Entonces, la historia es que esto se repite. Creo que fue Sócrates, no estamos hablando del año pasado, ¿vale? Pero si me he equivocado y no fue Sócrates, antes de ayer, sí. Que alguien me corrija, que me da igual. El que dijo que la escritura iba a destruir la memoria. ¿Vale? Eso es un mensaje de un tío que no se le puede decir que no fuese listo. Dijeron que la imprenta iba a servir para retransmitir bulos y para degradar el conocimiento, porque el conocimiento entonces estaba en los monasterios. Los profesores de matemáticas en el año 82 se manifestaron por las calles de Nueva York
en contra del uso de las calculadoras en los institutos. Y cuando empezó Internet y salió El Rincón del Vago, la mitad de los padres pensaban que sus hijos no iban a aprender absolutamente nada. Lo que pasa es que no podemos medir a un elefante por la capacidad de subirse a un árbol, ni podemos medir a nuestros hijos por las cosas que hacíamos nosotros, porque lo que hacíamos nosotros lo hacíamos porque necesitábamos hacerla. Y esa necesidad lo que pasa es que va a cambiar con total seguridad. A mí me gusta mucho, y pongo siempre, en Petit Comité siempre pongo el mismo ejemplo. Mi padre era peón, ¿cómo se llama? Temporero. Básicamente él decía, ¿en qué trabaja tu padre? Pues unas veces peón de albañil, otras veces va a la huerta y recoge limones, otras veces está haciendo no sé qué, manteniendo el tráfico, y otras hace carretera. Lo que lo llaman porque era personal no especializado. Una de las cosas que hacía era segar trigo en La Mancha. ¿Sabéis cuánto trigo hay en La Mancha? Solo hay una unidad de medida capaz de decir el trigo que hay en La Mancha. Hay un huevo de trigo, ¿vale? El tema es que antes habían cantidades ingentes de obreros que iban con su guadaña a segar el trigo de La Mancha. Ahora no va ni uno porque hay segadores. Entonces, lo que va a pasar es que va a cambiar y toda esa gente pues se va a dedicar a hacer hasta otra cosa, ¿no? Si utilizamos la reducción al absurdo para ese tipo de mensajes, que sabéis que es bastante matemático, desde que existen las calculadoras, ¿por qué alguien sabe sumar? ¿Para qué? ¿Para qué queremos saber sumar? O desde que existen los GPS o las brújulas, ¿para qué te orientas? Ya incluso con las brújulas, ¿no? ¿Para qué te orientas? Si están las estrellas y puedes mirar los árboles a ver dónde está el norte. O como hay buscadores y está Internet, ¿para qué recordamos absolutamente nada? Ni un dato. La historia es que yo, personalmente, creo que en lo que estamos ahora mismo es que el pensamiento crítico, sabéis que la IA es súper complaciente, siempre tiene razón y siempre lo que dices es una idea excelente y tal y que cual, lo que va a hacer es que tengamos que tener otras habilidades. Y es una revolución en general. Es decir, va a cambiar, por supuesto, o está cambiando todo bueno, ahí tengo yo otra duda, que esto me gustaría saber vuestra opinión. Cuando nosotros tengamos que pagar por la IA lo que realmente vale, lo que realmente cuesta, esto que yo estoy diciendo a lo mejor no es tan así, ¿no? Porque es que me ha leído la mente, porque Gartner ha publicado un artículo esta semana, en plan alerta, que dice, programar con la IA puede costar más que un propio desarrollador. Exacto. Si lees el artículo completo, luego lo paso, viene a desgranar que es posible que el precio real de los tokens no va a ir a la misma velocidad por consumo que lo rápido que puede evolucionar la tecnología de hardware. Se está empezando a plantear que lo mismo no vamos tan rápido como podemos demandar. Entonces eso se va a inflacionar. Al final, si hay X GPUs y necesitamos el doble GPUs, pues como cuando no hay pisos y hay que alquilarlos. Entonces, habla de eso. Y yo sí te digo razón en una cosa, que es, para mí la IA es una evolución más de la humanidad, como llegó la rueda, como llegó el motor por combustión. La diferencia es que antes nos basábamos en estándares, yo creo, un poco más sólidos, ¿vale? En gente como Sócrates, que tú lo has nombrado, otros muchos, o Gutenberg, o alguno más por ahí, ¿no? Que algún invento hizo en su vida, otros muchos. Y ahora yo creo que cualquiera que da una buena idea, en menos de 6 meses, convierte prácticamente en doctrina, ¿no? El que inventó el Vive, ¿no? Que fue hace ni un año. Pues a mí lo único que me da miedo. Y ciertas agencias corporativistas tambalean el sector. Y a mí sí, porque yo nunca he visto a Microsoft ni a Amazon tambalearse como este último año, en cuanto a dudar hacia dónde tiramos. Hacia el código, hacia la productividad, hacia inteligencia artificial, modelo como servicio. Yo sinceramente, desde un año no sé lo que está pasando. Yo no sé cómo va a acabar esto. Quiero decir, yo no sé cómo va a acabar, pero además ya cuando os decía lo de la impresora lo decía un poco a propósito, porque de ahí el tipo de uso que soy yo. Es decir, no hacerme ni puto caso, porque fallo más que una escopeta fría. Pero el asunto, al final, con todo este tema es la humanidad en general, las personas, estamos aquí porque nos hemos adaptado mejor que todos los demás. Hemos ido adaptándonos en cada momento y lo que tú decías, pues el invento de la rueda fue la primera adaptación y así sucesivamente. El tema está en que ahora tenemos que adaptarnos a la inteligencia artificial y esa adaptación pues a lo mejor no es tan sencilla. Y luego está en la velocidad del cambio. Tener en cuenta que cuando yo estudiaba
Cuando yo estudié ingeniería informática, Internet no existía. Existía como concepto, pero no existía como la entendemos hoy, ¿vale? Y eso es cuando yo estudié informática. Yo no me he jubilado, ni tengo edad de jubilarme. Entonces, el volumen de la velocidad del cambio es absolutamente exponencial. Entonces, que recordemos a un filósofo de antes de Cristo, a otro de mitad del año 1000X, y ahora de repente hayan 26, es básicamente porque el conocimiento está creciendo en forma exponencial. Pero no estás conmigo que esto ha sido más gore, que nunca hemos vivido algo tan disruptivo. Haya tan baleado los cimientos. Yo no lo he vivido nunca. A mí me parece que es así de disruptivo, pero insisto, creo que es así de disruptivo porque no lo estamos pagando. Que aquí es lo que dice Miguel. Pero lo más importante de todo esto, que nos hemos comido casi 3/4 de hora de Keynote, es Miguel nos ha abierto la boca y nos ha dejado la golosina para que sigamos toda su sesión. Que Miguel, ¿qué nos vas a contar en la sesión que nos vas a hacer para la Tenerife Summer Session? Pues mira, como vamos a hablar precisamente de, como hemos tocado este tema de la IA, si te parece, lo que os voy a contar es cómo desarrollamos ahora artefactos de datos utilizando inteligencia artificial. Y luego, digamos como corolario, como yo creo que hay como dos tendencias ahora, parece que está más de moda hacer CLIs que hacer MCPs, ¿no? Os contaré un par de experiencias que tengo en el que he hecho las dos cosas, que he hecho CLI y MCP en un MCP que tengo publicado y compartiremos el enlace para publicar artefactos de Power BI directamente a través de cualquier LLM, ¿no? Pues suena súper interesante. Yo no me la voy a perder. No sé si alguien quiere, por supuesto, muchísimas gracias. Si alguien quiere preguntarle algo a Miguel, estarán sus redes puestas en el pie de esta sesión. Y si nadie tiene ninguna pregunta más, pues Miguel, muchísimas gracias en nombre de Guarandinga, en el mío propio y el de todos los que estamos por aquí, porque creo que, muchas gracias. Como decía, da para 24 horas de Keynote con Miguel. Sí, podemos hacer. Posiblemente a lo mejor lo planteamos, hacemos una Tenerife Winter Session solo con Miguel y luego lo que es aburrida, hacer la Winter Session más aburrida del universo. El show de Miguel. Señores, Miguel, muchísimas gracias. gracias. Agradecimientos, de verdad, el que os está agradecido de verdad soy yo, porque, no sé, llevo muchos años en todo esto y que todavía gente tan en la cresta de la ola como vosotros se acuerden de un dinosaurio y me dejéis que todavía cuente estas batallitas y que además hable de tecnología, a mí me parece casi un milagro. Así que nada, muy agradecido. Y muchísimas gracias. Nos vemos en sesiones y en la mía también. Venga. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues Dios. Miguel, que nos va a dejar una gran sesión. Gracias, David. Gracias, Sergio. Gracias, David también, David al cuadrado. Y nos vemos en esta interesante Tenerife Summer Session. Ahora os quedáis con el señor de Murcia, el señor de la noche, con Miguel Egea. Hasta luego. Feliz verano. Adiós. Adiós.